Bueno, bienvenidos de parte de Pymes Bacreomatic al webinar del día de hoy, llamado Reducción de la jornada de trabajo ante el COVID-19. Mi nombre es Carmen Peñate y les voy a estar acompañando como facilitadora en el webinar del día de hoy. Nosotros en Bacreomatic estamos totalmente comprometidos con cada uno de nuestros clientes y es por eso que hemos creado una serie de webinars o charlas virtuales gratuitos de suma importancia para brindar temas de interés para sus empresas. El webinar tiene una duración de 1 hora. Como ustedes vieron, los micrófonos están silenciados. Si ustedes desean hacer alguna pregunta, lo pueden realizar en la parte inferior que dice preguntas y respuestas. Y les estaré leyendo cada una de ellas al expositor del día de hoy. Este tema del tema laboral, llamado reducción de la jornada, es el segundo tema legal que abordamos como parte de estos webinars y esperamos que hoy puedan evacuar todas sus dudas, quien será impartido por el señor Osvaldo Madrid, quien voy a presentar más adelante. Para brindarles algunos temas logísticos, les comento que las preguntas las vamos a dejar para el final, así que vamos a tener más o menos entre unos 40-45 minutos de charla y vamos a dejar las preguntas al final. Esperamos poderlas contestar todas y en dado caso quedar alguna pendiente, pues el equipo de don Osvaldo muy amablemente nos estaría dando respuestas en transcurso de esta semana o a principios de la otra. Queremos recordarles que el material y contenidos que se van a ver durante este espacio son guías y recomendaciones, ya que las realidades de cada empresario o empresa pueden ser muy diferentes y específicas, por lo que la información que se desarrolla en este webinar no necesariamente es una receta que sirva igual para todos los participantes. Nosotros en Pymes Bacreomatic habilitamos estos espacios para que nuestros clientes pymes se formen y capaciten, pero invitamos a analizar las realidades de cada una de sus empresas en la información que se brindará hoy para que así puedan investigar antes de tomar alguna decisión. Tanto la presentación como la grabación se las estaremos enviando en el transcurso de esta semana a sus correos electrónicos con los cuales ustedes se registraron. Quiero, presentarles a don Osvaldo. Don Osvaldo es director del departamento legal de la firma de abogados Consulting Legal. Tiene amplia experiencia en materia de derecho laboral y tanto en el ámbito individual como colectivo. Por más de 13 años ha sido consultor de compañías locales y regionales y además es profesor de la Universidad de Costa Rica en las cátedras de Derecho Romano y Laboral. Es también profesor y coordinador del programa especializado en Derecho Laboral del Programa de Educación Continua de la Universidad de Costa Rica, dirigido a abogados y profesionales no abogados relacionados directamente con esta rama del derecho. Actualmente forma parte del Comité de Excelencia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Don Osvaldo Madrid es de la empresa Consulting Legal y le dejo a él la palabra para que pueda iniciar con la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias, Carmen, por la presentación y de verdad que muy agradecido de la oportunidad que VAC nos está dando en este momento para poder compartir con todos los asistentes al webinar. También agradecerles a ellos, a los asistentes, por estar acá y por confiar tanto en los servicios que brinda VAC como en los que brinda Consortium Legal. Hoy, como les mencionaba Carmen al inicio de la presentación, estaremos conversando un poco sobre la posibilidad de ejecutar las disminuciones de jornadas laborales como consecuencia de la situación de emergencia que estamos viviendo con el tema del COVID-19. Dentro de los aspectos que vamos a analizar o que vamos a ver hoy en la charla, vamos a hablar un poco de los antecedentes para entender por qué es la razón de ser de esta posibilidad, de esta ley que vamos a manejar. Vamos a hablar un poco sobre los aspectos generales de esa ley, luego entraremos propiamente a los aspectos específicos, qué es lo que nos importa en detalle de la ley. Vamos a conversar un poco sobre el procedimiento que debemos seguir para poder ejecutar los beneficios que trae la ley. Luego vamos a hablar un poco de cómo regresar a la jornada ordinaria una vez que hayan finalizado los eventuales efectos
de la disminución de las jornadas laborales, y veremos finalmente un par de filminas donde hablaremos un poco de los desafíos prácticos que está generando la implementación de la ley que regula la reducción de jornadas, y hablaremos finalmente de algunas conclusiones y recomendaciones que queremos brindarles. En la siguiente filmina, para iniciar ya con el contenido, veremos un poco el tema de los antecedentes, como les decía. ¿Qué es lo primero que hay que tomar en cuenta? Bueno, a pesar de que en redes sociales se está mencionando que al parecer fue mucho antes de diciembre del 2019, lo cierto es que la información oficial que maneja la OMS y las autoridades de salud de Costa Rica nos hablan de que el COVID-19 aparece en Wuhan, China, en diciembre del año anterior, y a partir de ahí comienza un brote exponencial de este virus que primero comienza a infectar China, luego se traslada a Europa, y a mediados de febrero comienzan a darse los primeros brotes en América, siendo en Costa Rica el 5 de marzo del 2020 cuando se nos da el primer caso sospechoso, que posteriormente es confirmado el 6 de marzo de ese mismo año, donde se indica entonces que tenemos ya en nuestro país la primera persona positiva eh, con el problema del coronavirus. A partir de ahí, 2 días después, el 8 de marzo del 2020, se declara la alerta amarilla sanitaria en todo el territorio nacional, y es a partir de esta fecha, es a partir del 8 de marzo, cuando comienza el desarrollo de todas las acciones por parte del gobierno para primero contener el contagio del coronavirus, y en un segundo punto tomar las acciones necesarias para evitar que un posible contagio masivo pueda afectar los aspectos colaterales eh, pues de nuestra sociedad, dentro de los que destacan las relaciones laborales, que son las que vamos pues a entrar en detalle hoy. Para el 16 de marzo, 8 días después de la declaratoria de alerta amarilla sanitaria, se da una declaratoria de estado de emergencia nacional, que tal vez para entrar en contexto es la que le da una serie de prerrogativas y potestades al Poder Ejecutivo para que pueda tomar decisiones del calibre de las que hemos visto en las últimas semanas, como la posibilidad de restringir la libertad de tránsito, como la posibilidad de restringir la libertad de reunión, como la posibilidad de decretar el cierre de entidades privadas o públicas donde se aglomeren personas, o incluso la posibilidad de suspender las actividades que sean de orden masivo, tanto deportivas como culturales. Es entonces a partir del 16 de marzo que nosotros entramos en un proceso de estado de emergencia, y es a partir de esa fecha donde empieza el gobierno a tomar ciertas medidas que van a afectar la mayoría de ámbitos de nuestra realidad. Estas medidas van enfocadas a aumentar el manejo de los controles sanitarios que tiene nuestro país. Esto quiere decir que se comienzan a tomar comienzan a tomar acciones que lo que buscan es controlar, o lo que buscan es mantener un adecuado orden de seguridad sanitaria, evitar así los contagios de coronavirus, pero consecuentemente con esto y en virtud de dichos controles, comenzamos a ver dentro de nuestra sociedad un impacto económico negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que comenzamos a ver una reducción dentro de las fuentes de ingreso. Esto afecta sobre todo al sector privado. El sector público, por su naturaleza, no necesariamente ve afectados su nivel de ingresos, o por lo menos no en estos momentos, pero el sector privado sí. En el momento en que el gobierno comienza a tomar medidas en las que restringe la libertad de tránsito, por ejemplo, establece la restricción vehicular con parámetros un poco más agresivos de los que normalmente conocemos, o cierra las fronteras para que extranjeros no entren a nuestro país, y advierte a los extranjeros que están dentro de nuestro territorio nacional que si salen no van a poder volver a ingresar, y además van a perder su estatus. Pues todo esto comienza a generar efectos importantes a nivel pues de los giros comerciales de la empresa privada, y comienza a verse un impacto económico negativo, y un impacto económico negativo serio dentro de nuestra realidad.
A partir de este impacto económico negativo, el gobierno comienza a tomar una serie de medidas que buscan paliar un poco la afectación que están sufriendo tanto los patronos como los trabajadores, propiamente dentro del ya el ámbito laboral. Y una de esas medidas, y una de las primeras que además se toma, es la aprobación de la Ley 9832, que esto ocurre el 23 de marzo del 2020, es decir, básicamente 15 días después de la declaratoria de estado de emergencia nacional. eh, Se aprueba esta ley, que es básicamente la ley de reducción ordinaria de jornadas de trabajo. Es decir, es la ley que nos tiene hoy acá en el seminario y es la que permite eh, establecer los parámetros para poder minimizar o reducir las actuales jornadas regulares de trabajo. Pasamos ahora a la siguiente filmina, donde luego de ver estos antecedentes empezamos a analizar algunos aspectos generales de esta ley. Ya entendemos que la ley tiene como finalidad tratar de paliar los efectos económicos que negativamente han venido o hemos venido sufriendo producto del COVID, y a partir de ahí empezamos a entender cuáles son los aspectos generales, o debemos entender los aspectos generales de esta ley. Primero, ¿cuál es el objetivo? Lo que esta ley busca, con la posibilidad de que se reduzcan las jornadas, es permitir la conservación del empleo en el sector privado, y esto es importante recalcarlo, porque la reducción de jornadas se da sí y solo sí en el sector privado, es permitir la conservación del empleo en este ámbito cuando los ingresos brutos de las compañías se empiezan a ver afectados en virtud de una declaratoria de emergencia nacional. Es decir, con el fin de evitar despidos, con el fin de evitar que las empresas tomen la decisión de recortar a su personal, el Estado lo que hace es permitir que se ejecute una disminución de la jornada de trabajo con la consecuente disminución salarial de manera proporcional, con el fin de que los costos, los costos operativos para mantener vigente o abierta una compañía se vean disminuidos y así no tengamos que despedir personas. Si lo vemos desde esta óptica, pues efectivamente es una medida un poco grosera, porque la disminución de jornadas y la consecuente afectación al salario no deja de ser una afectación económica, pero es una apuesta a futuro. Lo que estamos buscando es que una vez que pase la crisis económica y comience la recuperación del mercado costarricense, las personas mantengan su empleo y no entremos en un proceso en el que las tasas de desempleo crezcan de manera exponencial y desproporcionada y podamos caer en lo que otros países, en otras oportunidades, han caído, que es una eventual recesión o hasta una depresión económica. Otro de los aspectos generales que mantiene esta ley es el tema de la temporalidad. La ley nace para que sus efectos sean absolutamente temporales. Es un plazo determinado en el que yo puedo aplicar los efectos de esta ley, que normalmente se extiende durante el periodo en que se extienda la declaratoria de emergencia nacional, y eventualmente puede extenderse por periodos adicionales mientras viene el proceso de recuperación económica. Concretamente, la ley establece que la posibilidad de solicitar una reducción de jornadas se hará primero por un plazo de 3 meses y que eventualmente podrá prorrogarse por 2 periodos consecutivos e iguales. Es decir, en total, yo podría llegar a solicitar que los efectos de la reducción de jornadas se extiendan hasta por un máximo de 9 meses. Este es el periodo, entre comillas, razonable que la ley considera conveniente para partir del hecho que después de estos 9 meses empieza el proceso máximo de recuperación económica. Luego tenemos el ámbito de aplicación, y es lo que les comentaba al inicio, eh, los efectos de esta ley los vamos a ver siempre dentro de las relaciones del empleo privado, es decir, aquellas que se rigen por el Código de Trabajo. Hay ciertas excepciones con base en el principio de excepcionalidad, que luego vamos a ver, pero en términos generales nosotros hablamos de que la ley aplica para el sector privado única y exclusivamente. Esta es la razón por la cual todavía se escuchan en medios de comunicación y en redes sociales que existen posiciones de las cámaras empresariales donde están solicitando que se apliquen medidas similares al sector público. Esto por cuanto hoy el sector público no podría verse afectado por esta ley de reducción de jornadas. Otro de los aspectos interesantes y que más ha dado que hablar con esta ley es su naturaleza retroactiva.
¿Qué implica que nosotros digamos que esta ley tiene naturaleza retroactiva? Vamos a ver. Cuando veamos el procedimiento vamos a ahondar en esto, pero lo que pretende la ley es no esperar a que exista una aprobación de una autoridad o de la autoridad competente para ejecutar los efectos de la disminución de las jornadas. La ley le da la posibilidad al patrono para que una vez que considere que los efectos de la emergencia nacional le están perjudicando, inicie el proceso o ejecute o practique de una vez el proceso de reducción de jornadas, y hay 3 días a partir de este momento para que el patrono pueda presentar la solicitud de reducción de jornadas al ministerio. Y con posterioridad a eso hay un plazo de respuesta, que luego veremos si se cumple o no, pero hay un plazo de respuesta en el que el ministerio podría estar analizando la solicitud de la reducción de jornada. No ha aprobado todavía la reducción de jornada, pero ya esta se está aplicando. En el momento en el que el ministerio autoriza la reducción de jornada, lo hace de forma retroactiva hasta 3 días antes de la solicitud. Es decir, que el ministerio o los efectos, perdón, de esta ley no se van a ver reflejados en el momento en el que el ministerio aprueba la solicitud, sino que va a ser desde antes, y esa aprobación es la que va a tener efecto retroactivo. Finalmente, el último de los aspectos generales que es importante considerar es la unilateralidad del proceso. Cuando la ley le otorga al patrono la potestad de solicitar el permiso de reducción de jornadas al Ministerio de Trabajo, lo hace en el entendido de que una vez que tenga esta autorización o este permiso, la decisión de la reducción de jornadas es absolutamente potestad del patrono. El trabajador no tiene el derecho de oponerse a la reducción de las jornadas. Podría no estar de acuerdo, sí. Podría oponerse o podría decir que no quiere que se le apliquen más bien los efectos de la reducción de jornadas, sí, pero en tales efectos, quien estaría incumpliendo sus obligaciones laborales es el patrono y el trabajador, perdón. Quien cumpliría sería el trabajador al oponerse, y eventualmente esto podría traer sanciones laborales para el colaborador, y en el peor de los casos incluso la posibilidad de una terminación del contrato sin responsabilidad patronal. Esto es importante porque no vamos a depender de un eventual acuerdo con el trabajador. La ejecución del trabajo unilateral de las jornadas laborales depende sí y solo sí del criterio del patrón. Muy bien. Pasando ahora a la posterior femina, vamos a hablar un poco de los aspectos específicos y ya vamos a entrar a lo que nosotros llamamos la carnita de esta ley. Vamos a hablar de cuál es el contenido particular de esta ley. Empezamos con los parámetros de aplicación, cuándo vamos a poder aplicar la ley de reducción de jornadas y cómo la podemos aplicar. Empezando por comentar que para poder ejecutar esa reducción, la reducción de jornadas, yo como patrono tengo que demostrar que mis ingresos brutos se han visto afectados en al menos un 20% de ingresos, valga la redundancia, en comparación con el mismo mes del año anterior a la declaratoria de emergencia. Es decir, en estos momentos, si yo quisiera a partir de hoy solicitar una disminución de las jornadas de trabajo, lo que correspondería sería demostrarle al Ministerio de Trabajo que el mes de marzo y de abril del año 2020, que son los meses en los que se ha extendido la declaratoria de emergencia nacional, han tenido pérdidas económicas iguales o superiores a un 20% respecto a los meses de marzo o abril del año 2019. Ese es el primer punto que tenemos que considerar. Sin embargo, hay aspectos que a valorar en cuanto a compañías que están iniciando. Hay algunas compañías, o muchas, que se están viendo afectadas, pero que aún no han cumplido un año de antigüedad dentro del mercado y que eventualmente no podrían cumplir entonces con ese parámetro comparativo. Estas compañías con menos de un año de fundación y que no pueden demostrar que hay un perjuicio de un 20% más en sus ingresos en comparación con el año anterior, lo que tienen que hacer es justificar que los ingresos brutos de los últimos 3 meses, el promedio de los ingresos brutos de los últimos 3 meses previos a la declaratoria de emergencia nacional, ha sufrido la afectación del 20%. Entonces tenemos dos supuestos.
Las compañías que tienen más de un año de haber abierto operaciones, en cuyo caso tenemos que hacer una comparación respecto al año anterior de la declaratoria de emergencia y a los meses del año anterior de la declaratoria de emergencia. El segundo supuesto es las compañías que tienen menos de un año, pero que su giro comercial se ha extendido por 3 meses o más, en cuyo caso el comparativo lo vamos a hacer con el promedio de los últimos 3 meses previos a la declaratoria de emergencia nacional, y de conformidad con los resultados que de ese comparativo puede hacerse entonces la solicitud para la aplicación de la ley de disminución de jornada. ¿Qué es lo que sucede? Que si un empleador no cumple con estos parámetros y ejecuta la reducción de la jornada, eventualmente podría ser sancionado por parte del ministerio. Ahora, cabe la posibilidad en un tercer supuesto de que no tengamos todavía 3 meses de haber o más de antigüedad y por ende tampoco cumplamos un año. Puede ser que seamos una compañía que recién abrió sus puertas y le ha tocado sufrir durante el proceso de apertura con una emergencia nacional. En esos casos, el empleador lo que puede hacer es establecer cualquier tipo de documentación o presentar cualquier tipo de documentación que permita justificar que hay una afectación considerable en sus ingresos. Normalmente esto se hace con parámetros de previsión. ¿Cuánto era lo que el empleador preveía ganar durante los meses de apertura y cuánto es lo que efectivamente está percibiendo con el fin de hacer una valoración de la afectación? Una vez analizado el parámetro de aplicación, podemos entrar entonces a valorar el porcentaje de reducción de la jornada. Y eso va a depender de dos situaciones o dos posibles situaciones. De manera general, cuando yo logro demostrar que mi rango de afectación es igual o superior a un 20%, yo podría solicitar la disminución de la jornada de trabajo hasta en un 50% del tiempo regular de dicha jornada. ¿Sí? Y cuidado acá, que tenemos que hacer la observación de que estamos hablando de la jornada ordinaria regular de los trabajadores y no de la jornada máxima ordinaria legal, que pueden ser distintas. Un trabajador puede elaborar hasta 48 horas semanales según, en una jornada diurna, según lo que establece el Código de Trabajo, pero no necesariamente todos los trabajadores tienen una jornada de 48 horas. Cabe la posibilidad de que una persona sea contratada por una jornada semanal de 40 horas y trabaja 8 horas de lunes a viernes. La reducción de la jornada se hace con base en la jornada ordinaria del trabajador y no con base en la jornada máxima legal. Es decir, si un trabajador labora 48 horas a la semana y la reducción de su jornada va a ir en un 50%, entonces yo voy a poder solicitarle que labore solamente 24. Sin embargo, si la jornada ordinaria del trabajador es de 40 horas a la semana, la reducción va a poder ser solamente de 20 horas. La relación de la reducción es con base en la jornada ordinaria del trabajador y no en la jornada máxima legal que establece el Código de Trabajo. Ahora bien, el porcentaje de reducción puede aumentar si se logra demostrar de manera fehaciente que la reducción de los ingresos de las compañías supera un 60%. Si el patrono logra justificar que la afectación es igual o mayor a un 60%, la solicitud de reducción de las jornadas de trabajo podría ser hasta de un 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría rebajar hasta en un cuarto la jornada regular de los trabajadores en los mismos parámetros en los que veníamos conversando anteriormente. Si tengo una jornada máxima de 48 horas y el ingreso bruto de mi patrono se ha visto afectado más de un 60%, se me puede reducir en un 75% que implicaría trabajar 12 horas. Si mi jornada regular es de 40, implicaría trabajar 10 horas. Y consecuentemente implicaría también la reducción de la remuneración que implica mi jornada ordinaria. Si mi jornada regular se rebaja en un 50%, mi remuneración se reducirá en un 50%. Si mi jornada se reduce en un 75%, mi salario se va a ver reducido también en un 75%. ¿Okay? Es importante mantener estos parámetros en el entendido de que son topes máximos. Es decir,
si un patrono está viendo sus ingresos afectados en un 20%, pero no desea reducir la jornada en un 50%, sino en un monto menor, un porcentaje menor, perdón, puede hacerlo. No quiero reducirlo en un 50, sino en un 25 o en un 30, es completamente posible. Lo que no podría hacer es superar estos topes de disminución de porcentajes que están dados por la ley. Ahora, ¿qué pasa en aquellos casos en donde mi afectación económica efectivamente deviene de la situación de emergencia nacional, pero se desliga como de una consecuencia directa de las acciones de gobierno? Bueno, en estos casos no es necesaria la demostración de la afectación económica como tal, sino que basta con justificar que mi giro comercial no puede desarrollarse en virtud de la orden que emitió el gobierno. Ejemplos prácticos. Sabemos que las autoridades de salud han pedido el cierre de gimnasios, han pedido el cierre de piscinas, han pedido en algunos momentos el cierre incluso de restaurantes. Bueno, durante estos procesos no es necesario que yo demuestre una afectación económica porque la ley parte de la presunción de que efectivamente al tener que cerrar yo estoy siendo afectado. Y a partir de ahí no es necesario justificar mi afectación económica, sino simplemente justificar que mi giro comercial se está viendo afectado por una decisión del gobierno en virtud de la emergencia nacional y a partir de ahí se cumplirían los presupuestos necesarios para solicitar la reducción de la jornada. En cuanto al impacto salarial, como ya hemos venido adelantando, este se va, o el salario de los trabajadores se va a ver afectado de manera proporcional a la reducción de la jornada que se realice, bajo el entendido de que cuando esto ocurra, los trabajadores se van a ver o van a poder ser cubiertos por los programas de desempleo y de protección que existan en las empresas, si es que existen. No todas las compañías lo tienen y lastimosamente no es una regla general en nuestro país, o bien por los programas de desempleo y de protección que genere el gobierno. Eso sí los hemos venido visto desarrollándose en el transcurso de esta emergencia y bueno, el hecho de que un trabajador vea reducida su jornada y consecuentemente su salario, pues le da la posibilidad de acceder a este tipo de beneficios. Algunos aspectos de relevancia que tenemos que tomar en consideración cuando se ha ejecutado ya propiamente la reducción de la jornada, cuando hemos demostrado la afectación económica, hemos solicitado una disminución de la jornada, hemos visto un impacto salarial en los trabajadores, hay algunos efectos que tenemos que considerar. El primero de ellos está en el cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales. Básicamente, en todos los derechos que tengan como regla de cálculo regirse con base en el ingreso salarial del trabajador. En estos casos, cuando un patrono haya solicitado una reducción de jornadas y posteriormente deba indemnizar a los trabajadores por efectos de liquidación laboral, es decir, porque los despiden con responsabilidad patronal, los salarios que se considerarán para efectos de base de cálculo son todos aquellos que no hayan sido afectados por la reducción de la jornada. Es decir, durante el proceso de reducción de la jornada, todos los ingresos que el trabajador reciba no son considerados para efectos del cálculo de sus liquidaciones. Estamos hablando específicamente del preaviso y de la cesantía. Yo tengo que tomar como promedio salarial los ingresos que el trabajador haya recibido desde el día anterior a la ejecución de la reducción de la jornada y hasta 6 meses atrás en el caso de una persona que tenga más de un año laboral para la compañía. De nuevo, los cálculos de los derechos laborales que se cancelan cuando finaliza una relación laboral se deben hacer sin tomar en consideración el salario reducido del trabajador. Para efectos de estos cálculos, yo considero la antigüedad, en el periodo de antigüedad en el que el trabajador percibía su salario completo. Donde sí va a haber un impacto a la hora de cálculo de derechos laborales va a ser al momento de ejecutar el proceso de cálculo del aguinaldo. El aguinaldo sí se va a ver afectado en la porción que corresponda por los ingresos que hayan sido percibidos por los trabajadores durante el periodo de reducción de la jornada. Otro de los efectos
momentos de prestaciones laborales que tiene la reducción de la jornada, lo encontramos en los procesos de incapacidad, ya sea por enfermedad regular o por riesgo de trabajo, y también en el caso de las licencias y subsidios que se cancelan por cuidar a pacientes en fase terminal o menores de edad. En esos casos, cuando durante o posterior al periodo de la reducción de las jornadas, una persona sea incapacitada o tenga una licencia para cuidado de alguna persona cercana o un menor de edad, las indemnizaciones que estas personas recibirán igualmente se calcularán con base en los salarios percibidos antes de la reducción de las jornadas. Es decir, los salarios durante la reducción de la jornada no van a afectar los subsidios que un trabajador percibe por incapacidad o por licencias médicas. Esto es importante porque lo que se está buscando es no afectar el impacto económico que ya de por sí tienen los trabajadores cuando deben asumir un periodo de incapacidad o de licencia. Muy bien. Visto el impacto económico que podría tener la reducción de la jornada dentro de la realidad laboral y visto un poco el proceso sobre cómo debemos de justificar la posibilidad de reducir la jornada, entramos ahora a ver cuáles son las limitaciones que establece la ley para la aplicación de esta reducción de jornada. En primer lugar, señalamos, o la ley señala específicamente que la reducción de jornada no puede ser aplicada para trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia. Todas estas trabajadoras deberán mantener de forma permanente durante el periodo de emergencia su jornada laboral de manera ordinaria, no podrá ser afectada y consecuentemente su ingreso salarial tampoco se verá afectado. Cualquier otra persona que tenga un fuero de protección distinto al de la trabajadora embarazada, y en el caso particular estamos hablando de trabajadores menores de edad, hablamos de trabajadores sindicalizados o hablamos de trabajadores que hayan procedido a hacer una denuncia por hostigamiento sexual, cualquiera de estos otros trabajadores solo podrán ser afectados por la reducción de la jornada cuando esta jornada afecta al 90% o más del personal de la empresa. Es decir, si yo tengo 20 trabajadores, solo podría tomar en consideración para reducir la jornada de un trabajador sindicalizado, un trabajador menor de edad o de uno que ha denunciado hostigamiento sexual, cuando más de 18 trabajadores están viéndose afectados. Si no se cumple con este parámetro, en principio yo no puedo ejecutar la reducción de la jornada para este tipo de trabajadores. Otro de los lineamientos, límites que se establecen en la ley es que este tipo de figuras, la reducción de la jornada, no la vamos a poder utilizar en ningún caso con fines discriminatorios o como represalias contra los trabajadores. Lo que se busca es que sea un medio de solución ante las necesidades económicas del patrono y no que se ejecute como una herramienta de afectación al trabajador más allá de la que debe afrontar en virtud de la situación de emergencia nacional. Finalmente, la ley establece que cuando la reducción de las jornadas no afecte a la totalidad de trabajadores de la compañía, se tiene que aplicar de manera proporcional a la conformación de género de la planilla. ¿Sí? Esto tanto en número de personas como en puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar de la manera más aproximada posible que los efectos de la reducción de las jornadas perjudiquen, entre comillas, o afecten a tantas mujeres como hombres haya en la compañía. Este es un tema del cual el ministerio sí se ha cuidado y por eso es que el ministerio pide el nombre de cada una de las personas que van a ser sujetas a esta afectación con el fin de verificar y confirmar que estemos cumpliendo con la paridad de género. Como consecuencia de estas limitaciones, podemos también entender de manera implícita que la reducción de jornada no tiene necesariamente que afectar a la totalidad de trabajadores de una compañía. Perfectamente un empleador podría solicitar que sea solo una parte de los trabajadores de la empresa e incluso una parte de los trabajadores de un departamento en específico los que sean sujetos de la afectación por la reducción de la jornada.
Sin embargo, cuando esto ocurre, debemos de cuidarnos para que se cumplan con las limitaciones y los porcentajes que estamos analizando en esta filmina. ¿Qué pasa cuando un empleador, cuando un patrono incumple alguna de las disposiciones que estamos viendo? Cuando miente, por ejemplo, en los parámetros necesarios para la aplicación de la reducción de la jornada. O cuando abusa de los porcentajes de reducción en los trabajadores, o cuando se aprovecha de la situación para calcular los derechos laborales con base en los salarios que se recibió durante este periodo de reducción de jornadas, o cuando solicita la reducción de jornadas o la ejecuta contra alguna persona que tenga un foro especial de protección. Bueno, en ese tipo de supuestos, sin perjuicio de los alcances de acciones penales que puedan haber por la conducta del patrono, la ley de reducción de jornadas establece que se considera esto como un incumplimiento de la normativa laboral. Y eso generaría la posibilidad de que el patrono sea sancionado con entre 1 y 23 salarios base, que aproximadamente estamos hablando de entre 800 y 23.000, 24.000 dólares aproximadamente de sanciones. Esos serían los parámetros. Eso lo va a determinar un juez previo proceso judicial por incumplimiento de normativa laboral, pero lo cierto es que las multas son considerablemente altas si tomamos en cuenta que las medidas que se están incumpliendo se dan precisamente en situaciones de crisis o complejidad económica para los patronos. Y como les decía, esto sin tomar en cuenta la posibilidad de eventuales acciones penales que puedan ejecutarse en contra de los patronos incumplientes. Bien, estos son los principales aspectos generales y específicos que contiene la ley en cuanto al contenido y alcance de la misma. Y en la siguiente filmina vamos a proceder a analizar el procedimiento para la solicitud de la disminución de la jornada. ¿Sí? Lo primero que tenemos que tomar en consideración a la hora de realizar la solicitud es la existencia previa de una declaratoria de emergencia nacional. Esta ley, a diferencia de la suspensión de los contratos de trabajo, que se regula en el artículo 73 y siguientes del Código de Trabajo, esta ley exige la existencia de una declaratoria de emergencia nacional para poder ser aplicada. No cualquier afectación económica permite la solicitud de una reducción de jornadas, solo aquella que deviene como una consecuencia directa de una emergencia nacional. Por eso es que lo primero que ocupamos es esa declaratoria. Una vez que tenemos esa declaratoria de emergencia nacional y que nosotros logramos demostrar que hay una afectación económica, recordemos los presupuestos que veíamos antes, una vez que yo logro demostrar que hay una afectación económica producto de esa declaratoria de emergencia, yo procedo según mi realidad laboral, y eso va a depender de cada una de las compañías, yo procedo con la reducción de la jornada ordinaria y la ley me señala que tengo 3 días hábiles para ejecutar la presentación de solicitud de rebajo ante la inspección de trabajo. Ok, esto lo habíamos mencionado un poco al inicio cuando conversábamos de la retroactividad de los efectos de esta ley. Es importante tomar en cuenta que si yo ejecuto la reducción de la jornada, pero el ministerio me deniega la solicitud de aprobación que estoy haciendo, los trabajadores van a tener el derecho de exigir el reconocimiento de las diferencias salariales que no se les cancelaron mientras ejecuté la disminución de la jornada, y si no se cumple con ese pago de diferencias salariales, tendrían la posibilidad de dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad, con responsabilidad patronal, con responsabilidad de la compañía. Y es aquí donde entramos en una duda al momento de aplicación de esta figura. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo que asumir los riesgos o económicos o legales que me podría generar la decisión de cuándo ejecutar. Si yo la ejecuto sin contar con la autorización y sigo el procedimiento que establece la ley, pero el ministerio no me da el permiso, yo tengo que asumir las diferencias salariales y eventualmente no hacerlo, el trabajador podría
renunciar y exigir el reconocimiento de su liquidación. La otra opción, que no lo dice expresamente la ley, pero la otra opción es solicitar el permiso de reducción de jornadas, esperar a que se otorgue y una vez que se otorgue ese permiso, entonces proceder con la ejecución de la reducción de las jornadas. El problema de eso es que actualmente el ministerio está tardando entre 2 y 3 semanas para resolver esas solicitudes. Lo que quiere decir que durante 2 o 3 semanas yo tendría que soportar las condiciones laborales y económicas de todos los contratos de trabajo mientras el ministerio resuelve. Lo que me implica también entonces un análisis de costo-beneficio, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la administración de riesgos. ¿Qué prefiero yo? Jugarme el riesgo de ejecutarlo y esperar a que el ministerio apruebe, con la posibilidad de que no lo haga, o no ejecutar a fin de no asumir ese riesgo y esperar a poner en práctica la suspensión, la reducción de jornada, perdón, hasta que el ministerio efectivamente apruebe. Esta segunda opción es mucho más segura, pero podría resultar mucho más costosa para la compañía. Ahora bien, independientemente de cuando yo decida ejecutar la disminución de jornada, lo primero que debo hacer, o lo que tengo que hacer, es la presentación de la solicitud para tales fines ante el Ministerio de Trabajo. Esa solicitud debe de contener cada uno de los elementos que podemos ver en la parte inferior izquierda de sus pantallas en la presentación en un cuadro en color gris. Lo primero es exponer cuáles son los hechos en los que se funda mi solicitud. El segundo es establecer el plazo aproximado de duración de la medida. Recordemos que no puede ser de más de 3 meses. Detallar cuáles son los puestos a los que se les ejecutará la reducción de la jornada y poner una lista de los trabajadores afectados y algún medio para comunicarse con ellos. Normalmente se solicita un correo electrónico y en el caso de los trabajadores que no lo tienen, un teléfono celular. Esto ha sido un tema un poco complicado en la práctica porque sobre todo en zonas alejadas del Valle Central y fuera del área metropolitana, nos hemos encontrado casos de trabajadores que no tienen ni teléfono celular ni correo electrónico. Y el ministerio no continúa con el procedimiento si no tenemos esa información. Entonces, eso ha sido una práctica, un requisito complejo que la ley en todo caso no establece como indispensable, pero el ministerio lo ha señalado. Hay que establecer también en la solicitud un correo electrónico de parte de la empresa o del empleador para tener notificaciones. Hay que establecer una declaración jurada en la que se determinen las afectaciones económicas que hemos venido analizando. En caso de que la solicitud la vaya a hacer una persona distinta al empleador o al representante legal, debemos de incorporar un poder especial administrativo y una personería jurídica de la compañía en caso de que sea una empresa. Evidentemente, si es una persona física, pues esto no hará falta. El Ministerio de Trabajo recibe la solicitud y procede a hacer una verificación de la misma y a partir de ahí se pueden dar 2 supuestos. Que se autorice la solicitud de disminución de jornadas, en cuyo caso, pues, parte sin novedad, se mantienen los efectos durante el periodo en que se extienda la disminución de la jornada, o que se rechace. Si se rechaza, caben 2 posibilidades. La interposición de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, eso quiere decir que yo solicito que se revise nuevamente mi solicitud y si nuevamente se me rechaza, que se eleve al superior de la inspección, que en este caso es al director general de inspección, para que analice mi solicitud. Y una vez agotado este procedimiento, hay 2 posibilidades. Una es que me aprueben la solicitud, en cuyo caso parte sin novedad, y otra es que me la rechacen de plano. Una vez que hayan rechazado de plano la solicitud, entonces procede, como les decía, la sanción económica para el patrono de pagar las diferencias salariales de los trabajadores que estuvieron sufriendo de la reducción de jornada y que no estaba justificada. ¿Qué pasa si no se paga? Entonces, la terminación de la relación laboral por parte de los trabajadores puede ejecutarse con responsabilidad para la compañía. En términos generales, este es el procedimiento. Debemos ser completamente honestos. Es un procedimiento que por lo menos actualmente se está rigiendo con base en la verificación del cumplimiento de requisitos, sin hacer un análisis de fondo más detallado del que normalmente se hace. Diríamos en lenguaje coloquial, es un
un checklist, yo reviso nada más y si cumple con todos los requisitos apruebo y si no, pues hago una prevención. Pero lo cierto es que podría valerse la posibilidad de un rechazo y nos veríamos en los riesgos que hemos venido señalando. Eso sin considerar los aspectos que veremos más adelante. Muy bien, en la siguiente filmina vamos a analizar qué sucede una vez finalizado el proceso de suspensión, perdón, de reducción de la jornada. Suponiendo que yo he solicitado el permiso al ministerio, que el ministerio me lo ha otorgado y que mis trabajadores están laborando en una jornada reducida, una vez que finalice el plazo de reducción de jornada que me otorgó el ministerio, o la ampliación del plazo, eventualmente, si yo lo solicité, debe de iniciarse una incorporación inmediata de las funciones de los trabajadores en tiempo completo. Si esto no ocurre, procedería una eventual sanción en perjuicio del patrono de conformidad con los parámetros que estábamos viendo anteriormente, es decir, entre 1 y 23 salarios más. En resumen, el patrono está en la obligación de reincorporar a los trabajadores a su jornada ordinaria una vez que se haya vencido el plazo que otorgó el ministerio para la reducción de la jornada. Es importante mencionar acá que la ley no hace una alusión o una mención específica a cómo debe manejarse el retorno de los trabajadores a la jornada ordinaria. Sin embargo, dado que en principio los trabajadores se mantendrían laborando en la compañía, pues bastaría con un comunicado expreso por parte del patrono y una indicación clara de a partir de cuándo las condiciones laborales se restablecerían a su parámetro original. Sin embargo, como les digo, pues la ley no es clara o específica en esto. Muy bien, en la siguiente filmina vamos a analizar un poco el tema de los desafíos prácticos que ha generado el tema de la reducción de jornada, que pueden ser o parecer bastante sutiles, pero en realidad han generado conflictos importantes. El primero es que las solicitudes, todas las solicitudes de reducción de jornada deben hacerse vía electrónica, por medio de un correo electrónico. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no otorga un acuse de recibido de ese correo electrónico. Nosotros hacemos la solicitud, pero entonces no tenemos la confirmación o la certeza de que efectivamente haya sido recibida por parte del Ministerio. ¿Qué es lo que sucede? Que si por A o por B el Ministerio nunca resuelve, nosotros no tendríamos cómo justificar que efectivamente el Ministerio recibió la solicitud. ¿Y por qué hablo de recibir? Porque nosotros podemos con el correo electrónico enviado justificar que enviamos la solicitud, pero el ministerio podría decir, es que yo no la recibí nunca. Hubo un problema en el servidor, hubo un problema en el correo electrónico, o lo que se les ocurra que puede haber, y el ministerio puede alegar que nunca la recibió y por eso no la resolvió. Y esto podría generarnos un conflicto al momento de la aprobación e incluso podría eventualmente significar la denegación de la solicitud de permiso. Otro de los desafíos prácticos que nos hemos encontrado es la aplicación errónea de requisitos al momento de revisar. Muchas veces los inspectores confunden requisitos de la solicitud de reducción de jornada con los requisitos de suspensión de contrato de trabajo. Son dos figuras que se están utilizando muchísimo en estos momentos, pero son dos figuras completamente distintas y cuyos requisitos y necesidades son completamente distintas también. En la práctica nos hemos encontrado que hay inspectores que al momento de analizar las solicitudes de suspensión de contratos nos piden requisitos de reducción de jornada o viceversa. Y eso ha generado un problema sobre todo en los plazos de solución. La falta de comunicación con los inspectores también ha generado un problema. Tenemos en nuestra firma prácticamente que todos los días estamos recibiendo alguna prevención de parte de los inspectores donde nos piden que presentemos documentación que ya está presentada en los documentos oficiales y mediante correo electrónico, y la imposibilidad o la dificultad de poder comunicarse directamente con el inspector vía telefónica o incluso correo electrónico, porque algunos no contestan los correos de aclaración, ha hecho que se atrase también el proceso. La prevención por requisitos o información ya existente, como les comentaba, e incluso muchas veces, sobre todo al inicio, veíamos las solicitudes de requisitos que no aparecían dentro de la ley,
eran requisitos que los inspectores consideraban que debía de presentarse, aunque la ley no lo establecía, ha generado también atrasos. Lo mismo que la ausencia del plazo para que la inspección de trabajo resuelva las solicitudes. Al no existir un plazo determinado, esto se ha extendido de manera un poco compleja, como les decía, en algunos casos 2 o 3 semanas, en casos muy particulares han sido tiempos incluso mayores, lo que hace que la inseguridad respecto a si la ejecución de la disminución de las jornadas es procedente o no, pues conlleve un conflicto o un estrés adicional dentro del manejo del giro del negocio. Y finalmente, eh, problemas en cuanto al manejo, como les decía, de los tiempos de respuesta, que nos tienen pues también en zozobra o en un proceso de inseguridad para poder determinar si efectivamente podemos o estamos o no autorizados para ejecutar la disminución de la jornada de trabajo. Muy bien, con la siguiente filmina finalizamos dando una serie de conclusiones y recomendaciones genéricas que consideramos que es importante que se tomen en cuenta al momento de implementar la figura. Es importante tomar en consideración, por lo menos desde nuestra perspectiva y experiencia, que si bien la reducción de la jornada es una alternativa bastante útil, muy eficiente en momentos de declaratoria de emergencia nacional, no debemos de considerar su aplicación como una solución general, básica y absoluta de nuestras circunstancias o nuestras condiciones. Lo cierto es que es importante analizar las características y las condiciones de cada una de las compañías o las relaciones de trabajo con el fin de verificar si efectivamente una reducción de jornada es lo que conviene a mi realidad o si eventualmente podríamos valorar la ejecución de otras figuras jurídicas que podrían darnos una mejor solución a la situación de riesgo y contingencia que estamos viviendo. O bien no aplicarla tal vez de manera general, sino valorar la posibilidad de aplicarla en correlación con otras figuras que podrían darnos una mejor funcionalidad y una mejor atención a las necesidades de la compañía en estos momentos de emergencia. Esto siempre, pues, de la mano del asesor legal que ustedes tengan de confianza, quien definitivamente debe de analizar los pros y los contras de las consecuencias de la implementación de alguna de estas figuras para poder tener un abanico real de cuál sería el panorama al que nos podríamos enfrentar ante la utilización de la figura. De parte mía, agradecerles muchísimo la atención brindada en estos 40-45 minutos. Encantado y pues quedo siempre a su disposición por medio de Carmen y de Backredomatic para lo que tengan a bien y reiterarles mi disposición y mi agradecimiento para abrir ahora la etapa de preguntas. Muchas gracias, don Osvaldo. Bueno, tenemos muchas preguntas. Hay varias personas que han preguntado si se puede hacer una combinación, ¿verdad?, de suspensión y reducción de jornada. Sí, sí es posible hacer la combinación, evidentemente no podría recaer sobre el mismo trabajador, ¿verdad? Sobre todo porque no le podemos rebajar la jornada a un trabajador suspendido, pero sí es posible. Yo podría aplicar para una parte de mi empresa la suspensión y para otra parte de mi empresa la reducción. Es completamente legal y es válido. Perfecto. También nos están preguntando, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo en el que se puede volver ya a la jornada normal? No sé si hay ya algo determinado o pues hasta previo aviso. Sí, como les comentaba, los plazos los autoriza el Ministerio de Trabajo. Inicialmente no pueden ser de más de 3 meses, podrían ser menores. El Ministerio podría aprobar un mes, 15 días. No pueden ser de más de 3 meses, aunque podrían prorrogarse hasta en 2 periodos iguales. Pero una vez vencido el plazo, se debe de reincorporar el trabajador a la jornada ordinaria regular. Entonces, eso va a depender de cuál sea el plazo de reducción que apruebe el ministerio, pero una vez vencido ese plazo, es obligatorio reintegrarse a las condiciones regulares de la jornada. Carmen Alfaro nos pregunta que ella tiene cerrado el negocio,
pero aún así le paga a sus empleados con una reducción del 50%. ¿Cómo hace el trámite ante el ministerio? Tal vez ahí nos detalle un poquitito. Sí, bueno, ahí, Carmen, lo que tendríamos que, o lo que tendrías que sentarte a analizar es qué figura te podría convenir. Si el negocio está cerrado, eventualmente podrías valorar la suspensión, aunque la suspensión implica que los trabajadores no recibirían ningún tipo de ingreso. Si lo que quieres es, por lo menos por un tiempo determinado, entregarles algún tipo de reconocimiento económico mientras el negocio está cerrado, lo conveniente sería documentarlo con base en la figura del subsidio, porque de lo contrario podríamos estar generando costos adicionales como cargas sociales por montos que estamos pagando al trabajador que podrían ser considerados como salario a pesar de que no está trabajando. Entonces, las figuras que estamos analizando, que hemos analizado esta semana de suspensión o de reducción de jornadas, no se adecúan exactamente a la figura que estás planteando en tu pregunta. Esa podría regularse de manera interna dentro de la compañía y con acuerdos con los trabajadores. Pero bueno, si la intención es no mantener cerrado el negocio y cancelarles un monto, lo ideal sería reconocerlo mediante la figura del subsidio. Luego tenemos varias preguntas que nos indican si los trabajadores, ¿hay algún problema? Tal vez, don Osvaldo, las preguntas van relacionadas a tener un acuerdo entre las partes, no necesariamente notificándolo ante el ministerio. Sí, esa pregunta es reiterada en este tema y en el de la suspensión. La respuesta, como muchas veces en derecho, es un sí, no, no, un depende. ¿Es legal, o más bien, es ilegal llegar a un acuerdo directo con los trabajadores para una reducción de jornada o para una suspensión? No, no es ilegal. Yo lo puedo hacer, por supuesto. Lo que sucede es que en este caso, tanto en el de la suspensión como en el de la reducción de la jornada, nosotros estamos hablando de un acuerdo que tiene relación directa con dos elementos esenciales del contrato de trabajo, la jornada y el salario. Y los elementos esenciales del contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 11 del Código de Trabajo, son absolutamente irrenunciables. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo llego a un acuerdo con el trabajador y cuento con ese acuerdo, pero el trabajador posteriormente considera oportuno ejecutar un reclamo sobre los alcances de ese acuerdo, puede hacerlo y cabe la posibilidad de que incluso el acuerdo sea considerado nulo, aun cuando el trabajador lo haya hecho voluntariamente, precisamente por la irrenunciabilidad de derechos. En ese sentido, eh, lo, que, lo que yo les recomendaría es, bueno, primero, valorar el esquema de confianza que se tenga con los trabajadores, porque eso dependerá mucho de la reacción de ellos, de cuánta confianza se tenga o no, pues si no quieren asumir los riesgos, ir a la segura con la solicitud ante el ministerio. Cuando el ministerio da la aprobación, se entiende como potestad del patrón no ejecutar esta reducción de la jornada y entonces no cabría la posibilidad de que el trabajador ejecute ningún reclamo. Perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen acá en el chat está, bueno, un poco más enfocado a la parte de la reducción de jornadas. Doña Melanie Fonseca dice, ¿qué sucede si aplico la reducción de jornada laboral de un trabajador de 48 horas? Se pasa a 24 horas por semana. ¿Necesita que un día, o sea, especificarlo en un día? ¿O cómo se hace el pago de las horas extras? También es una muy buena pregunta, doña Melanie. En principio, en principio, no deberíamos estar pensando en horas extras si solicitamos una reducción de la jornada. ¿Por qué? Porque la reducción de la jornada partimos del supuesto que se da en virtud de un deceso en las necesidades del patrono de cumplir con su giro comercial. Entonces, uno tiene que, o tenemos que entender esta figura como no contraria o improcedente a la jornada extraordinaria, pero ni incompatible, pero digamos que no deberíamos de pensar en jornadas extra mientras hablamos de reducción de la jornada. Ahora bien,
Si yo solicito una reducción de la jornada y producto de alguna circunstancia particular del negocio durante la reducción de la jornada, el trabajador debe exceder el límite de horas de esa jornada reducida, cualquier exceso de horas de esa jornada reducida se va a entender como extraordinario. Por ejemplo, si mi jornada es de 48 horas, la disminución es de 24 y por alguna razón yo tuve que trabajar 26 horas, entonces yo en ese contexto de jornada reducida tengo derecho a 2 horas extra. ¿Por qué les digo que no van de la mano, no deberían correlacionarse, no debemos de pensar en horas extra? Porque al final esas 2 horas de más son horas que económicamente nos cuestan más caro que las horas regulares. Entonces no deberíamos de pensar en horas extra. Pero si se dan por alguna circunstancia particular, entonces tomaríamos como límite de la jornada del trabajador el número de horas de su jornada reducida. Don Osvaldo, bueno, y por el tiempo que ya nos ganó, dos últimos puntos que nos dicen cómo se aplica a los trabajadores por servicios profesionales y también qué pasa si durante la suspensión la colaboradora queda embarazada, ¿verdad? Si nos amplía en estos dos puntos. Sí. Ok, la primera de las preguntas, esa sí es incompatible. La figura de servicios profesionales es absolutamente incompatible con la figura de un trabajador. Yo soy o trabajador o soy un profesional independiente. Normalmente, y tenemos que ser claros en esto, hay una presunción de relación laboral en todas las relaciones de servicio. Entonces, legalmente yo presumo que es un contrato de trabajo cualquier relación de servicios. Si nosotros estamos hablando de una relación laboral, la disminución de la jornada aplica en las mismas condiciones y términos que hemos venido viendo durante el webinar. Si soy un trabajador independiente y si tengo un contrato por servicios profesionales con un trabajador independiente, a él no le aplican estas reglas en el entendido que yo el contrato por servicios profesionales, pues lo dejaré sin efecto con las consecuencias que eso tenga desde el punto de vista comercial, porque no es una relación laboral. Pero esas figuras sí son completamente improcedentes. ¿Puedo aplicarle la reducción de la jornada a un trabajador independiente o contratado por servicios profesionales? No, porque sería aplicarle una ley laboral a alguien que no está sujeto a la relación laboral. Y al hacerlo, laboralizaríamos la relación y entonces esa persona adquiriría de los derechos que tiene cualquier otro trabajador. Y la segunda de las preguntas, qué buena pregunta, de verdad, muy, muy, muy buena pregunta. La ley no prevé respuesta para esa pregunta, en el entendido de que si una trabajadora estando suspendida queda embarazada, no hay una solución legal para esa situación. Ahí podríamos tener dos posibles respuestas. Uno es que la suspensión queda sin efecto y entonces la trabajadora debe regresar de manera inmediata a su jornada regular. Y otra es que en virtud de que el embarazo se dio con posterioridad a la declaratoria de suspensión del contrato de trabajo, el, el embarazo no afectaría la suspensión. Yo me decanto por la segunda, en el entendido de que cuando se aprobó y ejecutó la suspensión o incluso la disminución de la jornada, la trabajadora se encontraba cumpliendo sus condiciones. Yo personalmente me decantaría por la segunda. Sin embargo, lo soy completamente honesto, en virtud del principio protector que rige el derecho laboral y que lo que busca es siempre, para la redundancia, la protección del trabajador, la posibilidad de que se diga que la suspensión o la reducción de jornadas, en este caso particular, se deja sin efecto, no sería descabellado. Yo me decanto por la otra opción, pero no sería descabellado pensar que la suspensión debe quedarse sin efecto.